santos y pecadores. Hoy presentamos Entre dos imperios. Ahora un polaco se sienta en el trono de San Pedro. Es el heredero de una iglesia apostólica que también es romana. Los grandes papas del siglo V eran los más romanos entre los romanos. Veían sus poderes espirituales como superiores a los del emperador, pero no podían imaginarse un mundo en el cual el imperio no tuviera participación. Para ellos había un imperio y en él una iglesia. En el año 476, el último emperador occidental fue depuesto por un general godo. Italia se convirtió en un reino bárbaro. Pero la idea de Roma no murió. ¿No había sido profetizado que la muerte de Roma sería la muerte del mundo? No podía morir, aunque los bárbaros godos lo quisieran. Cada godo quería ser un romano. Ningún romano quería ser un godo. Entonces el imperio sobrevivió, preservado por la memoria de un glorioso pasado. Sus héroes estaban muertos. Muchos de los papas provenían de familias senatoriales, los funcionarios civiles del imperio, nacidos para dirigirlo. Los papas no se atrevían a aspirar al trono de San Pedro sin estar seguros de ser electos y con la aprobación del emperador. Esta era la vieja costumbre. Seguían creyendo que la gloria secular de Roma era parte de la providencia divina en el orden del universo. Se afirmaron sobre las antiguas doctrinas religiosas, las verdades de Pedro sobre Dios, la Trinidad y la naturaleza de Cristo. Nada podía ser cambiado a menos que fuera consensuadamente. Nada podía ser cambiado. Nada debía ser cambiado. Aún era Roma, pero era la vieja Roma. Todo había cambiado. Había ahora una nueva Roma. Ahora el centro político del imperio estaba en el este. La nueva Roma era Constantinopla. Al final del siglo V, el emperador realizaba insistentes reclamos de autoridad por encima de la iglesia. El papa Gelasio, nacido en Roma, no les daría importancia. Hay dos poderes que rigen al mundo: la autoridad sagrada de los obispos y el poder real. De ellos, la responsabilidad de los obispos es mayor. Este no era el tipo de lenguaje que el emperador oía a menudo. Las cosas empeoraron cuando se gestaron nuevas herejías en tierras de Siria y Egipto. La naturaleza de Cristo continuaba atormentando la mente de los teólogos, especialmente en el mundo del lenguaje griego, un idioma más sutil en teología que el claro y elocuente latín. Se preguntaban cómo la naturaleza humana podía estar unida con Dios, pero no absorta en Cristo. La encarnación seguramente había producido solo a un único ser. En Cristo, argumentaban, lo humano y lo divino estaban fundidos en una naturaleza.
Egipto y en Siria, esta naturaleza, también llamada monofisita, se difundía. Pero el Papa en Roma se aferraba rígidamente a las viejas creencias de que Cristo tenía dos naturalezas, realmente humana y realmente divina. El emperador instalado en Constantinopla no podía arriesgarse a molestar a los creyentes de Egipto, por entonces la maquinaria del imperio. Cuando se desataron los disturbios, un nuevo papa, o Midas, fue conminado a resolver las diferencias. Su respuesta fue predeciblemente conservadora. Solo las creencias vertidas en Nicea y Calcedonia eran ciertas y solamente Roma, con el trono apostólico, había preservado siempre la verdadera fe. La separación entre este y oeste era evidente. Para el papado, las cosas no eran más fáciles en Italia. Estos pantanos eran una formidable barrera para cualquier ejército. Protegían la ciudad de Ravenna, por entonces capital de Italia. Aquí regía el representante del emperador, un godo, un bárbaro, un hereje. Y había un nuevo emperador, Justiniano, un semidios. Muchas de las iglesias aquí tienen un toque oriental que las distingue, un recordatorio de que Constantinopla era el centro del poder y no Roma. En la atmósfera caliente de la corte de Constantinopla se había desarrollado una teología imperial, lo que elevaba al emperador por encima de cualquier obispo, incluso el obispo de Roma. En todas las iglesias todo es imperial. Aún la figura de Cristo se vestía con la túnica púrpura del emperador. En Ravenna, las imágenes de un mosaico justiniano sobreviven. Los apóstoles y santos de la iglesia eran mostrados como senadores romanos. Esta era la cristiandad del lado del poder del emperador. El emperador Justiniano creía que representaba a Dios en la tierra. La posición en el Imperio Romano era que el imperio coexistía con la Iglesia Católica. Y la posición del emperador y del papa estaba definida por el emperador Constantino, que había dicho en un concilio: ustedes son obispos para todo lo interno de la iglesia, y yo soy obispo para todo lo externo, lo que significaba que la iglesia, regida por el papa, decidía su doctrina. El emperador impuso esa idea y fue respetada por mucho tiempo, pero Justiniano fue un paso más adelante, legisló independientemente sobre la doctrina, y eso resultó en un enfrentamiento directo con el papado, muy difícil de resolver. La razón fue tratar de resolver la controversia del monofisito que dividía a su imperio. Fue incluso más peligroso para su corte y su familia. El mismo Justiniano era un católico ortodoxo. Quería que sus obispos y predicadores cumplieran su mandato. Su esposa Teodora, una dama con una reputación sexual extravagante por utilizar los favores de atléticos cortesanos. Estaba expuesta a la condena social, pero era mucho más que una morena distraída y sexual. Teodora fue una de las más notables mujeres de la antigüedad. Se hizo notar como bailarina y actriz, lo que en realidad significa prostitución. Había sido la amante del gobernador de África y había dado a luz a 2 hijos ilegítimos. Justiniano se enamoró perdidamente de ella. Fue su consorte y mano derecha. Pero lo más notable es que ella era una hereje monofisista y su esposo un ortodoxo, por lo que en el corazón del gobierno había una división religiosa en un momento de vital importancia para la unidad del imperio. A lo largo del reinado de Justiniano, la herejía monofisista lo alcanzó. Ni siquiera Teodora podría ser convertida. Otra espina en su costado eran los godos herejes.
Al menos ellos podrían ser persuadidos por el ejército. Por 20 años la campaña para recuperar Italia fue intensa. No hubo festejos con su fin. Justiniano dejó a Italia empobrecida y arrasada. Una tercera parte de su población había perecido. Esta fue la Italia que heredó el Papa Gregorio el Grande. Enfrentó al desastre en Roma. Una ciudad a merced de los cuervos. Esta es la descripción del propio Gregorio. Ella, que alguna vez fue la amante del mundo, se ha convertido en lo que vemos por las desgracias e inmensos infortunios que ha sufrido, la desolación de sus habitantes y la amenaza de sus enemigos. Ruinas sobre ruinas. ¿Dónde está el Senado? ¿Dónde está el pueblo? Toda la suntuosidad de la excelencia secular ha sido destruida y los pocos que quedamos estamos amenazados por las persecuciones e innumerables vejaciones. No más Senado, no más pueblo. Pero para los que sobrevivimos, los lamentos y quejas se multiplican a cada día. Roma está desierta y en llamas, y en lo que respecta a sus construcciones, las vemos caer con una armonía propia. En la opinión de Gregorio, la decadencia del imperio era un seguro augurio del fin del mundo. Aún así, detrás de aquella visión tenebrosa, había una mente lúcida, calma y práctica. Se trataba de un papa capaz de hacer milagros. Al ingresar a la iglesia, Gregorio renunció a todas sus riquezas, vendiendo su herencia en Roma y convirtiendo la casa de su padre en un monasterio. El lugar aún existe y aún es un monasterio. Gregorio nunca quiso ser papa, prefería la vida monacal. Un legatario papal en la corte del imperio en Constantinopla por 6 años. Lo único material que lo seducía de Grecia era el vino de Retsina. Tan profundo fue su impacto que incluso los cánticos usados en las plegarias fueron denominados en su honor, aunque no fuesen compuestos por él. Se recuerda su simple silla papal. Su silla simple, pero no sus actos. Supervisó la administración de la iglesia con dedicación y eficiencia. Cuando un indigente moría de hambre en las calles, se sentía responsable. Apropiadamente, a un lado del monasterio hay un hospicio. Un abad regía los destinos del monasterio y Gregorio se ocupaba de las necesidades del pueblo de Roma, su congregación. Los acueductos destruidos necesitaban reparación. Gregorio los reparó. Había nueva vida otra vez en Roma. ¿Y quién pagó por estas mejoras? Aquí en Sicilia, Gregorio heredó vastos terrenos. Los donó todos a la iglesia. El dinero fue utilizado incluso para pagarle al ejército del emperador en Roma. No llegaba ayuda desde Constantinopla. Lo que el Estado usaba como abastecimiento era pagado por el Papa. La derrota de Justiniano ante los godos simplemente abrió el acceso a otros invasores, los lombardos. Estos avanzaron hasta instalarse en la península itálica. La magnífica iglesia de Monza, al norte de Italia, es un tributo a las habilidades diplomáticas de Gregorio al tratar con los invasores.
La corona de hierro de los lombardos aún se encuentra aquí. En tiempos de Gregorio fue usada por un hereje ario. Gregorio lo detestaba y a sus creencias. Pero su esposa, Teodolinda, era una ortodoxa católica. Gregorio era un sagaz político y advirtió que a través de ella podía influenciar a los lombardos, convirtiéndolos a las costumbres de la iglesia. La colmó de regalos. Un maravilloso libro del Evangelio tachonado con gemas. Toda clase de joyas. Hasta le regaló su crucifijo personal. Una jarra conteniendo, según se dijo, vino de una boda fue presentado por el obispo. Era la diplomacia del siglo VI y funcionaba. Con la muerte del rey, su hijo llegó al trono. Los lombardos tenían su primer rey católico ortodoxo, de la congregación del Papa Gregorio. Monza es testimonio del éxito, pero no todo resultaría tan bien. Las tierras celtas en las márgenes occidentales de Europa. Esta parte del mundo era inconquistable para los romanos. Estaba más allá del imperio. Aquí había iglesias sobre las cuales Gregorio no tenía dominio real. Era una microcristiandad que había evolucionado a su manera. Cuando llegó Patricio, digamos, en algún momento del siglo V, hizo algo que ningún clérigo romano había hecho. Llevó el mensaje cristiano más allá de los límites del Imperio Romano. Eso hace único a Patricio sin considerar si usted respeta a Patricio como la persona que introdujo el cristianismo o no. Eso no tiene importancia. Tenía una fuerte tradición en Irlanda, de cualquier manera ya establecida, pero el hecho de que él trajo el cristianismo a un pueblo que no lo conocía, gente que no formaba parte del Imperio Romano, es algo único y sobre todo por sus diferencias. Porque la manera de hacer las cosas de los irlandeses era la misma de siempre, con solo un pequeño giro hacia el cristianismo. En otras palabras, era un barniz sobre la manera en que los irlandeses habían hecho las cosas antes. Los irlandeses adoptaron el aprendizaje monástico y la vida monástica con entusiasmo. De una forma menos metódica y reglamentada que la del continente, era más parecida a la vida monacal del este. Era peculiar, pero tambaleante en su resultado escolástico y artístico. El famoso libro de Kells, uno de los más sorprendentes e iluminados manuscritos del mundo. Vívido y sutil. Repleto de giros y patrones celtas, se apartaba mucho de todo lo que era romano. La manera en que los monjes irlandeses festejaban las Pascuas era una de las diferencias distintivas. Roma e Irlanda
Irlanda diferían en calcular la mayoría de las fiestas cristianas. Roma se nucleó, hablando en forma general, cuando oyó sobre la manera de hacer las cosas de los irlandeses. Eso lo sabemos desde los días más remotos, desde el tiempo en que Colúmbano fue acusado por 600 obispos francos de ser herético. Fue llamado a un sínodo a explicar su conducta. Él advirtió que lo estaban atacando y los venció a golpes de puño. Tomó una medida preventiva contra ellos y fue directamente a Roma y escribió la primera de sus cartas, su carta más famosa. La primera carta a Gregorio el Grande o Gregorio I se refiere precisamente a este hecho en Pascuas. Es un documento extraordinario porque Colúmbano lo presentó al instante al Papa y le dijo: ustedes nos están recomendando esta lista. La probamos, la revisamos, nuestros matemáticos la estudiaron y está equivocada, es absurda y no funciona. Así que nos atenemos a nuestra tabla y si ustedes tienen buen criterio harán lo mismo, seguirán la nuestra. Es un documento llamativo porque muestra un grado de autosuficiencia y confianza que uno no espera, por ejemplo, de la Iglesia Católica actual en este país. Desafortunadamente no conocemos ninguna respuesta. La carta ciertamente llegó a Roma y era extraordinariamente directa. O el Papa no la respondió o la respuesta se ha perdido. Pero varios años después de esto, los irlandeses seguían calculando las Pascuas de acuerdo a su tabla pascual y las sociedades continentales lo hacían a su manera. La consideración de los irlandeses por Pedro no necesariamente indicaba obediencia a su sucesor. Patricio y los otros misioneros irlandeses concibieron una iglesia organizada bajo la estructura episcopal corriente en el mundo mediterráneo, pero la fuerte organización de tribu de la sociedad irlandesa militaba en contra. Aquí la lejanía y la privación eran la esencia. La vida monástica fue concebida como parte de una peregrinación por Cristo. Pero en Inglaterra, Gregorio tendría mejor suerte. La Catedral de Canterbury es testigo de su éxito. Él fue consciente de la existencia de Inglaterra viendo la venta de jóvenes ingleses esclavos en el mercado de Roma y se impresionó por su apariencia no italiana. No tenían cabello oscuro, eran rubios, altos, y él preguntó quiénes eran, de dónde venían. Le dijeron que eran anglos, y él, haciendo un juego de palabras, los nombró ángeles. En todo caso, sabemos por su propia correspondencia que durante los 2 años previos a enviar misioneros a Inglaterra, él intentaba comprar jóvenes esclavos para liberarlos y enviarlos a monasterios romanos para convertirlos en monjes. Él estaba entrenando traductores. Una campaña planeada y liderada por Agustín, un hombre rígido. Tuvo el criterio de solicitar la guía de Gregorio, cuyas cartas mostraban flexibilidad y simpatía hacia los paganos nativos. Las cosas no son amadas por consideración a un lugar, pero los lugares son amados por consideración de sus buenas cosas. Sumado al buen consejo estaba el apoyo práctico. Más clérigos y sabios vinieron del sur. Cantores y hasta el mismo maestro de coro de Gregorio fueron enviados para hacer una verdadera iglesia romana. Finalmente, la semilla de los romanos, sembrada por Gregorio, conquistaría la iglesia celta occidental, pero había otras consecuencias. La conversión de Inglaterra a un cristianismo de tipo romano con fuertes conexiones con el papado, con un arzobispo en Canterbury, quien es, en cierto sentido, un delegado directo del Papa, tendría enormes consecuencias para la cristiandad en el norte y oeste de Europa, ya que en los 200 años que siguieron a la misión gregoriana en Inglaterra, ingleses como San Bonifacio, nacido en Devon, irían a Alemania, a la actual Francia, y establecerían una cristiandad episcopal con fuertes conexiones con Roma.
El sur de Inglaterra, una tierra diferente con problemas diferentes. Aquí la iglesia había sido establecida por aproximadamente 400 años, pero estaba siendo apartada por la antigua herejía sobre la naturaleza de la divinidad de Cristo. Era una tierra madura para un cambio revolucionario. Aquí vivía un joven contemporáneo al Papa Gregorio, cuya vida quebrantaría al cristianismo. Nacido en la Meca, el profeta Mahoma, fundador del Islam. Él trajo un mensaje nuevo e intransigente. Dios era uno solo, no había otro. Como Cristo, Mahoma ascendió a los cielos en Jerusalén. Fue un profeta inspirado, y su Dios, el Dios de los musulmanes, Alá, era el mismo Dios que el Dios de Abraham y el Dios de Jesucristo. Un Dios que no se representaba en pinturas ni en estatuas. Contornos y colores bastaban. Esta nueva y fuerte religión atrapó la mente árabe. El mundo cristiano parecía sin fuerzas frente a ella. Cartago cayó. Alejandría cayó. Las iglesias que alguna vez fueron grandes centros de enseñanza cristiana fueron reemplazadas por mezquitas. Cuando Mahoma murió en el año 632, su religión y su imperio estaban limitados al desierto de Arabia. Incluso allí estaban limitados a 2 ciudades, la Meca y Medina. En los siguientes 12 años, sus seguidores abatieron el imperio persa y conquistaron las tierras bizantinas de Siria y Egipto. En los siguientes 200 años, sus conquistas cubrían toda la costa del norte africano y España. El Mediterráneo se había convertido en un lago musulmán. Su gente se volvía en contra de la cristiandad y los cristianos. De los antiguos centros del cristianismo, solo Roma ofrecía un refugio seguro. Los monjes y sacerdotes griegos emigraban hacia allí en manadas. Aquella comunidad griega aún existe en Roma. En la iglesia de Santa María en Cosmedín, la misa aún se celebra en griego. Entonces lo era, como ahora, estrictamente católica, pero trajo a la cristiandad romana muchos de los valores y actitudes de Bizancio. Luego, en el momento en que se necesitaba unidad para combatir al islamismo, la iglesia se encontraba fraccionada por la herejía. Esta vez se centraba en la voluntad de Cristo. Llamada monotelitista, aceptaba que Jesús tenía 2 naturalezas, pero solo una voluntad. La voluntad divina. El emperador, en la búsqueda de unidad, la adoptó con entusiasmo. Un papa, el Papa Martín, sufriría cuando calificó a esta nueva herejía como un disparate y fue llamado a enfrentar al emperador. Fue un viaje de pesadilla. Sufrió gota y disentería. Tuvo solo un baño en 3 meses y pisó tierra solo una vez. Cuando llegó a Constantinopla no podía tenerse en pie, pero fue llevado al estrado por alta traición. Fue juzgado por el cargo de ser cómplice en la orden de derrocamiento del emperador.
Él intentó tratar el tema de la herejía, pero se le dijo que ese no era el motivo por el que se lo juzgaba, era traición, y fue encontrado culpable. Luego fue llevado afuera y a la vista de la gente y del emperador fue desnudado, azotado y su cabeza rasurada y llevado a prisión para ser ejecutado. El patriarca de Constantinopla salió en su ayuda. El emperador cedió, conmutó la sentencia a exilio y fue enviado a Crimea. En el año 655 murió. Murió abandonado y olvidado, porque creyó que Roma se negaría a aceptar su destitución. En cambio, temerosos de que el emperador prosiguiera con más medidas contra ellos, aceptaron la renuncia y pronto eligieron un nuevo papa, un anciano sumiso de figura conciliatoria llamado Eugenio I, que no enfrentaría al emperador y a pesar de ser aclamado como mártir, el emperador obtendría lo que quisiera del papado. Este y oeste se separaban. Irónicamente, la división se agravó cuando a partir del año 670 Roma tuvo una serie de papas griegos. Fueron los católicos de los católicos y sumaron a la tradición romana un odio hacia la herejía. Bajo ellos, la grieta con el este se amplió. Se tornó irreconciliable luego con la controversia sobre los íconos. Mientras el Islam producía un desastre tras otro, los teólogos y gobernadores aquí en Bizancio se preocupaban sobre el uso de imágenes. ¿Estaban los judíos y los musulmanes en lo correcto? ¿Podría ser que las calamidades del imperio fueran el juicio de Dios sobre los cristianos por desobedecer el segundo mandamiento? León III, quien se convirtió en emperador en el año 717, creyó esto y lanzó una campaña contra pinturas sagradas. El comienzo de esta campaña coincidió con la erupción terrorífica de un volcán en el Egeo. Nubes de humo y cenizas oscurecieron el cielo sobre Constantinopla mientras las primeras imágenes eran destruidas. El resultado fue la peor confrontación que haya habido entre el Papa y el emperador. Aquí en Nicea, la Iglesia Occidental trató de resolver las diferencias. En Roma los temas estaban bien delineados. Mientras los obispos y clérigos se reunían con el Papa, Gregorio II escribió al emperador: «Usted no tiene el derecho a cuestionar a las instituciones dogmáticas. Usted no tiene el pensamiento correcto para el dogma. Su pensamiento es muy vulgar y bélico». La respuesta del emperador fue vulgar y bélica. Confiscó todas las tierras papales del sur de Italia y Sicilia, dando el control sobre ellas al patriarca de Constantinopla. El papado había sido arrojado fuera del imperio. Por casi 500 años, el papado había creído en una iglesia y un imperio. Ese imperio ahora le daba la espalda al papa y le quitaba estas tierras en el sur, principal fuente de los ingresos papales. Sus tierras en el norte estaban amenazadas nuevamente, ahora por los lombardos. En el 739 tomaron Ravenna. El antiguo asiento del poder imperial se había ido. Los lombardos estaban acosando al papado. Aislado, solo, el papa se volvió hacia los francos al norte, la fuerza más poderosa de Europa Occidental. Pero sucedió un hecho ventajoso. La situación en Francia era la siguiente. Una sola familia, los carolingios, tenían el poder.
eran los sacerdotes principales y otra familia, los merovingios, eran los reyes, aunque solo en títulos, pues no tenían poder. Pipino el Breve, el último de los carolingios, decidió que ya era tiempo de convertirse en rey. Se presentó ante el Papa Zacarías y le preguntó si era justo que un hombre reinara y otro estableciera las reglas. El Papa dijo que no, y Pipino depuso al último rey merovingio, Gilderio III, enviándolo a un monasterio y coronándose él rey. Pero necesitaba legitimación, y así, en 754, el sucesor del Papa Zacarías, Esteban III, cruzó los Alpes y se encontró con Pipino para hacer un trato. El Papa confirmó la transferencia de soberanía en Francia a la familia carolingia y ungió a Pipino y a su hijo. Pipino accedió a restituir las provincias imperiales conquistadas en Italia al Papa. Al Papa, no al imperio. Fue creado un estado papal. Perduraría con esta forma por 11 siglos. Pero ¿con qué derecho actuó el Papa sobre los francos? Ahora emerge uno de los documentos más extraordinarios de la Edad Media. La historia es contada con pinturas en la iglesia Quattro Coronati en Roma. Comienza con el emperador Constantino, a quien, sufriendo de una enfermedad fatal, le es comunicado que la única cura consiste en lavarse en la sangre de los inocentes. Cuando son traídos los niños, Constantino se apiada y rechaza el remedio. Aquella noche sueña con la aparición de 2 hombres ante él. Al día siguiente envía 2 mensajeros a encontrarse con el Papa Silvestre. Los mensajeros ascienden al monte de Montserrat, donde el Papa vive como un ermitaño. Ellos convencen al Papa Silvestre para que descienda y visite a Constantino. Silvestre acude y muestra a Constantino un ícono de Pedro y Pablo. Constantino reconoce a los hombres de su sueño y acepta convertirse al cristianismo. Luego, Constantino es bautizado y sanado de su lepra. En gratitud, le otorga al Papa Silvestre poder sobre el sector occidental del imperio. Constantino ocupa ahora un lugar secundario y el Papa Silvestre obtiene todos los símbolos del poder imperial. Esto proveyó de una base coherente al reclamo sobre el poder imperial que el papado recibió de Constantino sobre el oeste contra Constantinopla. Este documento fue falsificado por los notarios papales antes que Esteban II cruzara los Alpes, para que él pudiera demostrar que tenía el poder para transferir la soberanía a los carolingios. Se supo de la falsificación en el Renacimiento y fue la base para el poder político del papado. Esta es la iglesia catedral de Aquisgrán. Para los franceses, Aix-la-Chapelle, capital de los francos. El trono de su rey estaba aquí. Con la muerte de Pipino, entró a escena su hijo, el coloso, el vigoroso Carlomagno. Su poder político se extendió más allá de Europa Occidental. Él capturó la admiración en su tiempo y continuó obsesionando la imaginación política europea desde entonces. Luego de la conversión del rey guerrero Clovis, los francos han sido católicos ortodoxos libres de las herejías arias. La iglesia y el papado tenían un lugar importante en sus mentes. Carlomagno fue criado como un genuino hijo de San Pedro. También fue fascinado por el glamour de la Roma imperial. Aceptó gustoso el rol que su padre le dejaba, patricio de los romanos, defensor del Papa. No solo confirmó las tierras donadas por su padre, sino que las extendió, entregando al Papa casi 2/3 de la península itálica. Desafió a Constantinopla y a sus ejércitos,
e hizo que los lombardos se inclinaran ante Italia. El papado fue prudente, atinado y bajo el reinado de los francos se enriquecía. Pero la misma riqueza impulsó a Roma a una rivalidad asesina. Las familias dirigentes se disputaban esa riqueza. Cuando León III fue ungido papa, alineó a una importante facción en Roma que había fracasado al elegir a su propio hombre. Se desataría una desgracia, y en el 799 una horda atacó al papa intentando sacarle los ojos y la lengua, encerrándolo en un monasterio. Sometiéndolo a un penoso tratamiento, fue formalmente depuesto bajo cargo de perjurio y adulterio, pero escapó del monasterio, huyó a Paderborn y allí pidió a Carlomagno, el líder franco, que lo restituya a Roma. Carlomagno lo acompañó a Roma y dirigió un concilio de la Iglesia donde se permitió al Papa jurar formalmente que no era culpable de los cargos que se le imputaban, el más solemne juramento posible. Carlomagno fue recibido en Roma con honores imperiales. El Papa León había tenido éxito contra los conspiradores que se le oponían. ¿Qué hacen estos conspiradores? Supón que tratas de atacar al Papa. Has atacado al Papa y lo has mutilado. Has fracasado, él escapó. ¿No escaparías antes que las autoridades lleguen? Los conspiradores esperaron complacientemente en Roma la llegada de Carlomagno. ¿Qué intentaban hacer estos conspiradores, miembros de la oligarquía que León había relegado e ignorado absolutamente en la administración de Roma? No intentaban matarlo, intentaban incapacitarlo para generar una vacante, un vacío más que una vacante en el papado. Un papa inoperante al que nadie pueda ver ni hablar. Habían fallado en su intento, pero León avanzó un importante paso. En Navidad, cuando Carlomagno estaba en misa en San Pedro, el Papa posó una corona sobre su cabeza y lo ungió como rey. Carlomagno declaró más tarde que la coronación lo tomó por sorpresa y que nunca hubiera coincidido con ella. Fue aceptada y al mismo tiempo rechazada. Algunos historiadores sostienen que la rechazó. La última óptica es que en realidad él no la rechazó. Él vio que era lo único que podía hacer. Le brindaba la autoridad con la que ahora era calificado y que lo llevaba a comportarse como emperador, rigiendo el oeste como emperador y tratando al Papa como un emperador. La más reciente evidencia es que era algo que él esperaba y quería que la gente creyera lo contrario, que él era renuente, para brindar así la imagen de un héroe al que se le había confiado el poder que nunca había buscado. Pero ante todas las ópticas de Carlomagno, la coronación se enfocó fuertemente en el rol del Papa en este asunto. Creo probable que hay evidencia de que León III, obispo de Roma, el mayor súbdito del Imperio Bizantino, pensaba que el poder imperial se había volcado hacia él y que era su deber encontrar a un laico, un guerrero, que lo ejerza. Carlomagno esperaba una ovación espontánea por su superioridad en Europa Occidental, un tributo hacia él. Lo que hizo León fue coronar a Carlomagno y luego presentarlo ante la ovación de los guerreros francos fuera de la iglesia. Este acto puso a la figura de León III como padre del emperador, coronando a su hijo. Y Carlomagno
reconocía esto. La rapidez con que había llegado al éxito estaba subordinada a la superioridad del obispo de Roma. León celebró su superioridad. En estos mosaicos, Cristo brinda el palio a León a la izquierda. A Carlomagno una lanza y un estandarte. El Papa León había restaurado su poder. Carlomagno era el nuevo Constantino, un emperador destinado a proteger y extender la fe bajo la guía del Papa. En la tradición de los francos, llegó el tiempo de coronar a su hijo y sucesor. Pero Carlomagno no sería engañado nuevamente. Carlomagno se aseguró de que la ceremonia de coronación no tuviera lugar en Roma, sino en Aquisgrán. Su hijo posó su corona sobre su propia cabeza. Para Carlomagno, el poder imperial provenía directamente de Dios, no de ningún sacerdote ni sucesor de Pedro. El nuevo imperio erigido por Carlomagno no duró. El papado había perdido a su protector. Estaba indefenso en el nido de serpientes de políticos italianos, donde los hombres llegaban a robar, violar y asesinar por el sillón de San Pedro. Algunos dicen que una mujer se convirtió en papa en estos tiempos, la papisa Juana. Su engaño fue descubierto en una procesión papal. Al menos esa es la historia. No es necesario decirlo, no es reconocida en la lista oficial de los papas. Ella desafía a la imaginación. Al igual que algunas historias reales de ese periodo. Quien sufrió fue el Papa Formoso. Luego de su muerte, su sucesor lo exhumó y lo enjuició en Roma. Una serie de cargos de corrupción, soborno, simonía al comprar objetos sagrados fueron levantados contra el Papa. El juicio prosiguió por varios días. Fue hallado culpable. Se le quitaron sus vestimentas pontificias, los dedos que había usado en bendiciones y ordenaciones fueron arrancados de su cadáver y su cuerpo arrojado al Tíber. La población romana, desanimada por los eventos, se volvió hacia Esteban, que fue depuesto, estrangulado en prisión y su cuerpo arrojado al Tíber, siguiendo a Formoso. El papado se convirtió en un juego de las facciones nobles rivales en Roma, y por bastante tiempo tuvieron mucha influencia dos ambiciosas, inescrupulosas mujeres, Teodora y Marocha. Otra situación fue evidenciada por el hecho de que, por ejemplo, el Papa Juan XI, que llegó al papado a sus 20 años, fue uno de los papas más jóvenes en ser ungido, y su vida no fue precisamente un buen ejemplo a seguir. Juan VIII fue aporreado hasta la muerte por su propio entorno. León V fue asesinado por quien lo sucedería. Juan X fue sofocado hasta morir. Esteban VIII fue horriblemente mutilado. Eventualmente Marocha, la gran intrigante, la mujerzuela de los papas, fue arrestada y llevada a prisión en Castel Sant'Angelo. Quedaría aquí en prisión por más de 50 años. Ya llegaba a los 60 cuando le llegó la noticia de que su nieto Octavio había sido ungido papa a la corta edad de 18 años. No hizo nada para salvarla. El primer pontífice en cambiar su nombre se transformó en Juan XII y en pocas semanas los monasterios rezaban por su muerte. Según los monjes, él había inventado pecados hasta ese momento desconocidos.
Se decía que apostaba con las ofrendas de los peregrinos, que había convertido a la catedral en un harén, que recompensó a las rameras con cálices de oro y que ante el gran altar brindó con el demonio. Murió de un ataque cardíaco a la edad de 27 años. Fue el más degradante nadir de la historia papal. Las cosas solo podían mejorar.